tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Entrevista por Antofagasta Televisión. Vamos de inmediato a darle la bienvenida a Cristóbal Leturia, ministro subrogante de Obras Públicas, quien se encuentra con nosotros acá en Antofagasta, y le damos la bienvenida a Antofagasta Televisión. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, muchos saludos, muchas gracias por invitar a esta entrevista y un saludo a todos en sus casas. Recientemente ha estado usted como, bueno, además de obviamente ser subsecretario de Obras Públicas en función de ministro subrogante, cumpliendo una agenda bastante interesante acá en la región de Antofagasta. Este jueves se ha inaugurado por fin el diamante de béisbol Campeones por Siempre en la ciudad de Tocopilla. Cuéntanos usted acerca de esa importante inversión y los aportes, sobre todo, que va a traer para una comunidad que no es ajena a este deporte que está cada vez más atrayendo adherentes en el país. Campeones por siempre. Tocopilla pretende ser campeón por siempre en el béisbol, lo ha sido los últimos 17 años. Y la verdad que es algo bastante sorpresivo, porque las obras públicas siempre van contribuyendo a construir un capital cultural futuro. Ese es uno de los objetivos de las obras públicas, que queden ahí para que a través de esa obra se vaya desarrollando un capital cultural. En este caso el capital cultural tiene que ver con el béisbol, que el béisbol en el resto de Chile, en el resto de Sudamérica incluso, a excepción de Venezuela, es un deporte muy poco conocido, muy poco jugado. Entonces el hecho de que exista una comunidad en la región de Antofagasta que juega mucho béisbol es tremendamente interesante. El estadio, el Diamante de Béisbol que inauguramos hoy en Tocopilla, además tiene unas características impresionante. Tiene todo de primera línea, tiene ingeniería de primera línea, tiene graderías de primera línea, camarines de primera línea, además tiene algunas particularidades históricas, como por ejemplo que fue construido sobre lo que antiguamente fue un camposanto, un cementerio. Entonces todo esto le entrega a Tocopilla una responsabilidad profunda para con el béisbol, y ser además ellos los encargados hoy día de traspasar esta cultura hacia el béisbol al resto del país, porque por supuesto que es un deporte muy, muy interesante que rápidamente vamos a adoptar. Y los montos quizás totales que cumplieron, porque bueno, es una inversión que se hizo por varios meses, por un par de años, ¿sí? Y los montos totales que alcanzaron estas importantes obras. Bueno, este es un estadio que costó ni más ni menos 6.000 millones de pesos, lo que es una cantidad importante de recursos que fueron aportadas por el gobierno regional. Aprovecho de agradecer a todos los consejeros regionales que aportaron de los recursos del gobierno regional para que esto sea posible. Y lo importante es que ya pudimos inaugurarlo y que está la comunidad de béisbol de Tocopilla muy, muy, muy satisfecha por lo que estamos construyendo ahí. Y precisamente, ministro, con el creciente interés, tomando en cuenta además el importante impacto que ha tenido la migración en Chile, precisamente en este deporte específicamente, vemos cómo han crecido las ligas de béisbol en ciudades como Santiago, por ejemplo. Ya se ven nacientes ligas en el sur del país. Acá mismo en Antofagasta hay una liga bastante importante con varios equipos. Se ha pensado quizá ir masificando aún más el deporte, aprovechando la inauguración de este estadio en Tocopilla. Yo creo que sin lugar a dudas, en la medida que se vaya masificando el deporte, van a ir existiendo más diamantes de béisbol. Es primero la masificación y después se van construyendo los espacios que permiten que esto vaya sucediendo. Pero yo no tengo ninguna duda que esto se va a masificar muy rápido. Tú hablas de la migración, precisamente, a la vez el béisbol es un deporte muy entretenido, muy fácil de aprender. Entonces, el hecho de que ya exista una cultura, particularmente en Tocopilla y en Antofagasta, acerca del béisbol, sumado a una migración importante de gente que viene jugando al béisbol desde que nació prácticamente, va a hacer que esto vaya a ir en aumento, primero en la región, pero no tengo dudas que en el resto del país también. Además de lo que ha sido esta inauguración de este diamante de béisbol con una importantísima inversión de recursos, ministro, también se han estado fiscalizando otras obras, por ejemplo, lo que tiene que ver con el denominado Parque Metropolitano, el borde costero metropolitano de la comuna de Antofagasta. ¿Qué análisis han hecho respecto de estas obras que se están haciendo conjuntamente con Creo Antofagasta, para conocer los plazos, porque hay mucha expectativa de la población para definitivamente ver un borde costero amplio, pero ya completamente establecido? Mira, la ciudad de Antofagasta tiene un privilegio,
y es que tiene 36 kilómetros de borde costero. A la vez tiene algunos déficits, como por ejemplo una de las ciudades, de las grandes ciudades de Chile, que tiene menos metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Entonces, estas dos cosas juntas llevan a la oportunidad de aprovechar el borde costero con todas sus características. Estos 36 kilómetros de borde costero, eventualmente en el largo plazo, pueden ser todos áreas de recreación. Puede ser un gran borde recorrible que alguien puede ir con su familia, que alguien puede ir a hacer deporte, a correr, a andar en bicicleta, a pasear a sus mascotas. Además, esto sumado a varias playas artificiales, algunas que ya se hicieron hace algunos años y que ahora otras que están en proceso de construirse, como por ejemplo la playa La Chimba, que va a ser una playa y una caleta de pescadores, junto todo esto con este gran borde costero. Es una oportunidad. Además, otra característica de esta ciudad es que cualquier habitante de la ciudad vive a lo más a 3 kilómetros de la costa. Entonces es una ciudad muy larga, así como es Chile, ¿cierto? Muy largo, todos muy cerca de la costa y por lo mismo aprovechar el borde costero como un espacio recreativo es una oportunidad que estamos aprovechando. Pero quizá ya se tiene una precisión, ministro, respecto de los plazos específicos para el cumplimiento de las distintas etapas de este parque Sí, metropolitano. lo que pasa es que tiene muchas etapas y cada una va teniendo sus plazos. Por ejemplo, el borde de la que hablábamos de la playa de Chimba con la caleta de pescadores, esto va a estar en la próxima temporada de verano, ya va a estar construido. El muelle que se está haciendo una conservación, que es el primer muelle que tuvo la ciudad de Antofagasta, va a estar también durante este año se va a comenzar su conservación y a posterior se va a entregar una concesión que va a permitir darle una usabilidad a este muelle, tal de que pueda tener actividades turísticas, actividades recreativas, actividades comerciales, que uno lo pueda arrendar si quiere hacer un evento, por ejemplo. Eventualmente a futuro incluso podrían pensarse, no es que cosas que estén realizándose, pero podrían haber, por ejemplo, restaurantes flotantes. Claro. Con estas muelles, estas lanchas salitreras grandes, estas grandes balsas salitreras que todavía están disponibles por ahí, eventualmente podrían haber restaurantes. Entonces es una serie de proyectos que se están desencadenando y que forman parte de un plan macro que es el que se hace en conjunto con esta Fundación Creo, con la Municipalidad de Antofagasta, donde aprovecho de saludar a su alcaldesa, que siempre está muy preocupada de la calidad de vida de los antofagastinos. Y todo esto es un plan macro que se va a ir desarrollando en el tiempo, donde ya este año vamos a ver algunas cosas puntuales que van a ir avanzando. Y claro, esto supone además, ministro, obviamente la integración y la cooperación de distintos niveles de gobierno, del central, del regional, del municipal, pero también de la participación de privados que se requiere también en el concurso para concretar estos macroproyectos que además requiere de millonarias inversiones. Precisamente sobre la inversión, ¿ya se ha calculado quizá el monto total de la inversión de este macroproyecto? Estamos hablando de 45.000 millones de pesos de este macroproyecto. Recién hablábamos del estadio de béisbol con todas sus características, es una joya ese estadio, costó 6.000. Acá estamos hablando de 45.000, es decir, varios de esos estadios. Por lo mismo es una inversión que se debe ir proyectando en el tiempo y que requiere el esfuerzo de la municipalidad, del gobierno regional, de los privados y del Ministerio de Obras Públicas. Ahora, sin embargo, ministro, no es ajeno, seguramente para ustedes como autoridades, un reclamo ciudadano precisamente respecto a veces de los lapsos tan largos para concretar estos anhelados proyectos para la comunidad, sobre todo, como usted bien lo mencionaba, en una ciudad como Antofagasta, donde hay muy pocos espacios naturales o espacios verdes de entretención ciudadana, las playas, solamente 3 playas artificiales en la comuna, entonces hay muchas expectativas de la población respecto de estos plazos que a veces se extienden en demasía. Sí, la verdad es que acá creo que en el momento en que se crea este plan macro, que es bastante más fácil ir avanzando con buenos plazos. Hoy día, no solamente acá estamos haciendo borde costero, sino que también en Tocopilla, estuvimos hoy día en la playa del Salitre,
que se inauguró hace prácticamente un año y medio, la playa propiamente tal, y ahora ya estamos construyendo el borde costero de esa playa, porque la playa además resultó ser un éxito, mucha gente se quiere ir a bañar a esa playa, se va a bañar a esa playa, entonces se hizo necesario hacer este borde costero. Este borde costero empezó ahora en noviembre y va a estar entregado el próximo noviembre. Entonces justo van a ser 360 días de obra y justo antes de que empiece la próxima temporada de verano va a estar entregado. Por lo mismo a mí me parece que los plazos se han ido acelerando y hoy día están acorde a lo que la comunidad puede esperar de que sean plazos cortos y prontos. ¿Usted es optimista con estos plazos, ministro? Sí, los plazos, cuando se habla que de un plazo de 360 días, una vez que ya empezó la obra, ese plazo muy probablemente se cumple. O sea, quizás puede tener algunas pequeños atrasos, pero estos atrasos van significando costos para las constructoras. Entonces, esos atrasos son muy cortitos y cuando hablamos que en noviembre del próximo año va a estar el borde costero construido, en el caso de Tocopilla, probablemente en noviembre va a estar construido. Y hablando precisamente de plazos muy cortos, recientemente se tuvieron que empezar a hacer algunas adecuaciones viales a propósito de la emergencia generada por las lluvias, el conocido verano, las lluvias altiplánicas en la provincia del Loa, acá en la región de Antofagasta. Cuéntanos usted un poco más acerca de estas obras de emergencia que se están realizando en la provincia del Loa. Mira, primero que todo decir que fenómenos de lluvia altiplánica que teníamos antes cada 20 años, cada 30 años, hoy día lo estamos teniendo prácticamente todos los años. El año pasado tuvimos fenómenos tremendamente intensos, el año 2018, el año 2015. Hemos tenido prácticamente en distintas partes del norte chileno fenómenos de lluvia altiplánica. Y el año pasado fue bastante conocido en esta misma época, a principios de febrero del año pasado, particularmente en San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama, el río San Pedro se desbordó y se llevó barrios, pasó por el centro de la ciudad del río, se llevó barrios completos, se llevó viviendas, incluso lamentablemente se llevó una vida humana también. Y con lo que nos percatamos de que la ciudad de San Pedro de Atacama no era capaz de soportar la crecida de su río, que es el río San Pedro. Se hizo una obra hidráulica que permite que el río San Pedro, incluso en sus crecidas más importantes, como la que fue el año pasado, pueda pasar por la ciudad de San Pedro de Atacama sin hacerle daño a la ciudad. Y después sigue su cauce natural. Entonces son obras que hacen que van haciendo que este invierno altiplánico al cual debemos irnos adaptando, podamos sobrevivirlo sin mayores consecuencias para la vida humana. No obstante, cada vez que hayan lluvias altiplánicas, hoy día mismo están pronosticadas lluvias, para mañana también están pronosticadas lluvias. Hago un llamado a todos los que estén en zonas de quebradas, que tengan mucha precaución. Donde hay una quebrada, alguna vez pasó agua. Y si alguna vez pasó agua, puede volver a pasar agua. Tengan mucha precaución, uno nunca sabe cuál es la quebrada que se va a desprender. Y cuando se desprende una quebrada, se provoca un aluvión. Por ejemplo, en la ruta Ullahue, entre el kilómetro 87 y el 90, existieron derrumbes estos días que provocaron el corte de esa ruta. Es una ruta muy importante, donde una ruta internacional, frontera con Bolivia, y en estos kilómetros hubo un desprendimiento de rocas desde los cerros, producto de las lluvias, y bueno, el camino fue despejado, pero este despeje, en el momento en que vuelva a haber una lluvia, va a haber que volver a hacerlo, porque vuelve a caer Pero material. se mantiene el riesgo constante. Constante. Mientras haya lluvias en verano, el riesgo de que caiga material sobre los caminos está. Esto es un proceso de cambio climático. Como Ministerio de Obras Públicas nos estamos adaptando y hoy día todas las obras que realizamos, las realizamos tomando en cuenta estos riesgos. Lo que no implica que esto vaya a pasar igual, porque además uno nunca sabe por dónde se va a desprender una quebrada. Hace pocas semanas hubo un aluvión en la región de Atacama, en un poblado muy chiquitito de la cordillera que se llama El Tránsito, donde en una quebrada puntual
cayeron muchos milímetros de agua en muy poco tiempo, y hizo que esta quebrada se desprendiera, ¡bum! Como que cae un aluvión de barro sobre un pueblo. Y en el pueblo al lado, en el valle al lado, no pasó nada. Entonces a lo que voy es que uno nunca sabe por qué quebrada esto se puede desprender. Hay veces que la lluvia, por razones de la naturaleza, se desprende, o sea, cae toda muy concentrada en un lugar y se desprende. Donde uno ve una quebrada es porque hubo en algún momento un aluvión. Pero quizás entonces esto requiere, porque usted lo indicaba, ministro, es un fenómeno, por así decirlo, que ya está presente y cada vez se hace más constante. Así es. Prácticamente tendremos entonces que acostumbrarnos a vivir con esta constante, lo que requiere sin duda alguna entonces de mayor fiscalización por parte de las autoridades, mayores inversiones, Sí. mayor control, pero también quizá mayor conciencia y educación a los ciudadanos para, en lo posible, alejarse de construcciones no autorizadas en estas zonas cercanas. Todo lo que tú dices. Por ejemplo, en San Pedro de Atacama, parte importante de los problemas que provocó en viviendas es porque viviendas se habían dispuesto en el lecho del río. Cuando un río tome su cauce completo, lo va a tomar completo. Y si hay una casa ahí, no le va a pedir permiso al señor, a la señora, le dice, oiga, saque permiso, soy el río, quiero pasar. No, el río va a venir y va a pasar. Y si hay una casa ahí, se la va a llevar. Y si hay una familia viviendo ahí, también se la va a llevar. Entonces es importante que la gente tenga conciencia de que los lechos de los ríos, sobre todo en estas épocas de inviernos, de veranos lluviosos, con el invierno altiplánico, pueden activarse ríos con sus cauces completos. Ríos que a lo mejor no ha pasado agua en 20 años, en 30 años, y dice, pero acá no pasa agua, hasta acá no hay un río. No es así. En algún momento puede volver a haber un río. Y con respecto a las obras públicas, nosotros debemos adaptarnos, y así lo hemos estado haciendo. Por ejemplo, donde en otras circunstancias nosotros hubiésemos construido un puente, lo que estamos haciendo ahora es construir puentes que sean capaces, puentes en quebradas secas que se llaman, quebradas que normalmente no tienen agua, pero que a veces se pueden activar de esta forma. Entonces lo que estamos haciendo es construir puentes que, si es que un flujo normal, de un verano normal, puedan soportarlo. Y si es que en algún momento se activa esta quebrada y baja un aluvión, el puente sea sobrepasado por el aluvión, pero no se lleve, Sin riesgo de que, claro. sin riesgo de que se lleve el puente. Entonces después de eso hay que hacer un trabajo, hay que limpiar, hay que sacar el aluvión, pero la obra va a seguir ahí. Entonces son adaptaciones que estamos haciendo, tal de poder adaptarnos nuestro sistema vial, adaptarlo, nuestro sistema vial y sistema hidráulico, adaptarlo a las nuevas condiciones que estamos viendo que con mayor frecuencia suceden en el norte del país. Ya que usted habla precisamente de adaptaciones viales, ministro, respecto también de lo que está ocurriendo en la Ruta 5, específicamente entre Pedro de Valdivia y la intersección de la Ruta 24, que se conoce también como el sector crucero. Es una ruta en la que ha habido ya varios accidentes, algunos de ellos fatales, y se ha conocido entonces precisamente la intervención que se podría realizar en ese lugar para tratar de alguna forma u otra de mejorar las condiciones de la vía y minimizar este tipo de accidentes, si no eliminarlos. Perdona, desconozco puntualmente el lugar que tú me estás hablando. ¿Estamos hablando de la Cuesta Paposo? Sí, Perfecto. correcto. Bueno, la Cuesta Paposo es una cuesta tremendamente pronunciada, muy larga, donde efectivamente requiere que los conductores que pasan por ahí tengan experiencia en esta cuesta. Tenemos lamentable accidente de un bus en diciembre, a principios de diciembre del año pasado, con consecuencias fatales y muy nefastas, y donde veíamos que algunos de las personas que tuvieron la suerte de sobrevivir a este accidente un poco relataban lo que estaba pasando, y efectivamente lo que vimos ahí fue que un conductor perdió el control de su vehículo, quizás por razones mecánicas, quizás por no estar acostumbrado a la ruta, por lo que fuese. Entonces precisamente es una ruta que tiene una particularidad muy complicada, y se están estudiando a futuro qué se puede hacer tal de poder contar con alguna alternativa a esa cuesta, o esa cuesta ver si es que tiene alguna posibilidad de ser suavizada. No es algo que esté en este momento en construcción, ni mucho menos, pero sí estamos estudiando alternativas. ¿Sería viable realmente una intervención en la misma ruta o se podría pensar quizá en una ruta alternativa? Mira, hay una ruta costera que en este caso es de bichufita. Bichufita es un material
que se le pone a la tierra tal de que pueda soportar flujo, que no se ha explorado lo suficiente como en el hecho de construir un camino que vaya por ahí. A lo mejor esa es una alternativa, a lo mejor en la misma cuesta se puede suavizar un poco. Estamos estudiando las distintas alternativas y no descartamos nada, incluso irnos por este otro camino, por decirlo así. Ministro, nos quedan a nosotros muy pocos minutos y antes de concluir la entrevista, además agradeciéndole la gentileza que ha tenido de compartir estos minutos con nosotros, no quisiera despedirlo sin antes también analizar con usted y conocer su opinión, su percepción respecto de toda esta situación que ha venido involucrando al Ministerio de Obras Públicas. Más temprano, en la mañana de este jueves, se conocía, por ejemplo, la actuación de la Policía de Investigaciones en la región de la Araucanía. Se incautaron varias computadoras por estos casos de presuntas coimas en la región. Que realmente, ¿hasta dónde cree usted que pueda llegar el alcance de todo esto? Mira, no sé hasta dónde pueda llegar. Lo que sé es que tiene que investigarse con la mayor celeridad posible. Y si hay coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas, deben ser castigadas con la máxima severidad. El presidente lo dijo, tolerancia cero a la corrupción. Y si efectivamente hay corrupción, esto tiene que saberse cuanto antes. Nosotros recibimos estos antecedentes hace varios meses, ya en agosto del año pasado, y los pusimos a disposición del Ministerio Público, y hoy día estamos viendo los resultados de esas diligencias, resultados que concluyeron con el retiro de computadores, con el retiro de teléfonos celulares, con la auditoría de correos electrónicos, lo que a nosotros como Ministerio de Obras Públicas nos parece muy bien, que se investigue y que se llegue hasta el fondo. Si es que efectivamente hay corrupción, debemos cuanto antes saber quiénes fueron las personas que cometieron esos actos, cuál es el modo de operación que tuvieron y poder diseñar estrategias para que eso no vuelva a ocurrir. En el Ministerio de Obras Públicas estamos tremendamente comprometidos con la transparencia y creemos que no hay ningún espacio para la corrupción. Y si es que esa corrupción sucede, debe ser castigada con la mayor fuerza posible. Ahora, en el lapso de estas investigaciones y en aras precisamente de esa disposición que manifiestan desde el Ministerio de Obras Públicas, ¿se podría dar la salida del cargo de algunos secretarios regionales ministeriales, específicamente en la Araucanía? ¿Es algo que se tenga planteado? Yo no me quiero, o sea, a ver, al final en lo que tenemos acá es que quien hizo las denuncias de estas eventuales corrupción fue precisamente el secretario regional ministerial de la región de la Araucanía. Por lo mismo, no es una situación que hoy día se esté evaluando, pero finalmente donde haya o sea, lo que nosotros necesitamos es saber la verdad cuanto antes. Y esto quizá se podría realizar de oficio internamente alguna investigación por parte del Ministerio de Obras Públicas en otras regiones del país. Por supuesto, nosotros para poder conocer casos como estos pusimos a disposición una plataforma que se llama providamop.cl, que es una plataforma donde cualquier persona que conozca algún hecho de corrupción o que haya escuchado, que incluso aunque fuese un funcionario del ministerio, que sepa algún hecho irregular, puede denunciarlo acá y este hecho va a ser investigado. Incluso puede hacerlo de forma anónima, es un portal que se hizo en coordinación con Contraloría y que tiene todas las medidas de seguridad para que alguien que quiera denunciar de forma anónima lo pueda hacer. Y lo dejo abierto a la comunidad, abierto a todos los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, porque donde hay corrupción tenemos que extirparla, si no puede terminar siendo un problema mayúsculo. Bien, muchísimas gracias. Le quiero agradecer, ministro, por haber participado con nosotros en la entrevista por Antofagasta Televisión. No, muchas gracias a ti y a todos los auditores. Bien, nosotros agradecemos a Cristóbal Leturia, ministro subrogante de Obras Públicas, por habernos acompañado en esta edición de la entrevista por Antofagasta Televisión, y con ustedes será hasta una próxima oportunidad.